bueno, arrancamos con el tema más importante, si uno quiere, para la ciudad de hoy, que es la autonomía municipal. Se aprobó la ordenanza al respecto, luego de la correspondiente reforma constitucional. Yo estuve preguntando a amigos, gente de la calle, más o menos informados, más o menos formados en cuanto a lo profesional, digamos, de diferentes clases sociales. Le digo, primero, si se enteraron sobre la autonomía, alguno vio algo de pasada, pero no les llamó la atención. Y luego, en segundo lugar, digo, ¿les cambian algo la vida? ¿Ustedes se sienten afortunados de tener autonomía? No encontré respuestas positivas. Pero bueno, a lo mejor es un error del sondeo así informal que hice yo y que no supe bien a qué gente elegir. Pero bueno, habemos autonomía, digamos. Así que vamos a preguntarle al respecto, ¿no? ¿En qué cambia la vida de los rosarinos? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve? Con Mariano Romero. Mariano Romero es concejal del justicialismo, Movimiento Vita, y está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Hola Antonio, un gusto estar con vos. Bien, gracias por atendernos. Bueno, habemos autonomía. Al ciudadano común, al ciudadano a pie, ¿qué le cambia la vida, digamos? Sí, en realidad habemos autonomía, pero desde la reforma de la Constitución de la provincia. Nosotros lo que sancionamos es una declaración formal, pero la autonomía ya la teníamos desde la sanción de la Constitución. Lo que sí aprobamos es el inicio de un proceso para dictar la Carta Orgánica, que va a ser una especie de mini constitución que vamos a tener en la ciudad de Rosario, y el proceso de elección de los convencionales estatuyentes, que van a ser aquellos que justamente dicten la Carta Orgánica, una elección que se va a dar de cara junto con las elecciones legislativas del año 2027. Ujú. O sea que todavía no está. Falta. Todavía no está la Carta Orgánica, sí, Mm. el proceso de autonomía, que bueno, en realidad es un periodo que es transitorio porque a nosotros solamente nos va a regir algunas disposiciones locales y el resto van a seguir siendo la ley orgánica del municipio y comuna de la provincia, y se va a completar, si se quiere, el proceso junto con el dictado de la Carta Orgánica, ¿no? Ujú. Hapkin, el alcalde de la ciudad, Pablo Hapkin, a él me refiero, lo ve como un hito fundamental, como que, bueno, pudo realizarse finalmente Rosario después de tanto tiempo, Schmuck igual. Em, ¿Tenemos que creerles o no? Y mirá, yo entiendo que es una cuestión más de marketing político que de cuestiones reales que suceden en este estilo. Nadie puede dudar de que es un anhelo de la ciudad de Rosario la cuestión autonómica. Ahora, nosotros no terminamos aprobando nada que le cambie para la vida, para mejor a los vecinos y a las vecinas en el día de ayer, sino simplemente cuestiones que le facilitan algunos procesos de gobierno al intendente, que fue desde un inicio cuál era su situación. Es más, si te quiero decir algo, Antonio, por eso nosotros votamos, si bien a favor en general, la ordenanza de autonomía salió por unanimidad, Ujú. votamos en contra muchos capítulos que le van a traer efectivamente un perjuicio a los vecinos y a las vecinas de Rosario, porque, bueno, justamente hay algunas normativas que se arrojan potestades judiciales, que dicen que hay normativa local que prevalece sobre la normativa provincial, algo que tiene que dictar cuando hay colisión de normas, ser la justicia quien defina qué norma prevalece y cuál no, y otras en las cuales también justamente dicen que deben operarse de determinada manera los juicios contra el municipio, algo que obviamente también depende del Poder Judicial. Esto lo que va a generar van a ser juicios, seguramente también va a generar juicios la situación que se da con la sección de empleo público, porque hay dos artículos en particular que menoscaban derechos de los trabajadores y cuando se produzcan estas situaciones también van a hacer reclamos. ¿Y por qué va a perjudicar a los rosarinos? Porque cuando el municipio sea condenado en sede judicial, lo vamos a tener que pagar entre todos y todas. Ujú. Em, Decías que es importante, ¿no? Para la historia de Rosario, la autonomía. Em, ¿Cómo va a funcionar en la práctica, por ejemplo? ¿No? Porque hasta donde sé, vamos a poder tener una policía local, si queremos, por ejemplo, ¿no? Nos Es podemos que eso se va arrogar a definir eso Claro. es algo que se va a definir por la Carta Orgánica. En el periodo de acá a 2 años, nosotros no vamos a tener policía local. No vamos a tener ninguna de esas atribuciones. Lo que Ujú. estuvimos probando simplemente son algunas cuestiones menores que sinceramente muchas deberían no haber estado acompañadas dentro de la autonomía.
como por ejemplo la potestad de definir el plan de arbolado público, algo que ya se hace, Ujú. la potestad de tener una normativa con respecto a antenas local, algo que ya tenemos, la potestad de tener la disposición final de los automóviles del corralón, algo que ya se hace previa autorización a los registros nacionales. Bueno, eso Lo, es lo, un lo, poco lo lo, que hoy estuvimos aprobando. lo decía principalmente porque, como bien dice mi amigo periodista Daniel Alear, vos podés tener muy buenas ideas a la hora de gobernar, pero si no tenés de dónde sacar o afectar partidas, estás en problemas, ¿no? Por ejemplo, vamos adelante del tiempo, imaginemos que tenemos una policía local. ¿Cómo la financiamos, no? Vamos a terminar llamando a la provincia o la provincia, mandame plata. Digamos, no, Es a ver, que porque justamente la no sé cómo son los números hoy del municipio, pero entiendo que el erario está muy disminuido y que el 80 o más por ciento, a lo mejor estoy diciendo algo totalmente descabellado, pero eso era hasta no hace mucho, se destina a gastos corrientes en el municipio, así que no te queda mucho margen de maniobra en cuanto a las partidas disponibles. No sé si me explico. de varias cosas con respecto a eso. En primer lugar, que la reforma de la Constitución Provincial establece claramente cuando está la autonomía que no van a asumir los municipios nuevas responsabilidades o nuevos servicios si no está el traspaso de los recursos por parte de la provincia, ¿no? Entonces, bueno, ahí afectará a nuevos tributos locales que reemplazarán a tributos provinciales eventualmente y a partir de eso se financiará cualquiera de las cuestiones que hoy toma la provincia y que eventualmente podrían ser materia de la Municipalidad de Rosario con respecto a la autonomía. Eso por un lado, y lo otro, decirte esto, nosotros la semana que viene también vamos a estar aprobando el presupuesto. La verdad es que tiene un margen bastante importante el municipio, sobre todo para accionar en obra pública. Te diría que un margen que está muy por arriba por lo que sucedió en años anteriores y que eso se debe pura y exclusivamente al ajuste que viene realizando en los trabajadores del sector público principalmente. Ujú. Eh, ¿Cómo termina el año legislativo en el Consejo? Mariano, ¿fue un año positivo, un año regular? ¿Cómo lo ves? Y para el justicialismo también, ¿no? A la fuerza Y que representás. yo creo que fue un año sumamente negativo, sobre todo Negativo. por los modos en los cuales lo fuimos llevando adelante. Ujú. Eh, Básicamente aprobamos un montón de normativa que no solamente es contraproducente para la ciudad de Rosario, sino que también mucha de ella no tiene ni siquiera ningún tipo de asidero desde lo técnico, o sea, son aberraciones, Ujú. y la estuvo sacando del intendente porque tenía una mayoría automática, ¿no? 15 votos sobre 28, es decir, 15 contra 13, sin recurrir a ningún voto de la oposición, sin recurrir a ningún tipo de consenso, Ujú. vinieron sacando normas que son lesivas de la ciudad de Rosario. Algunos ejemplos Mm. muy marcados. Por ejemplo, la falta de necesidad de tener factibilidad de los servicios para hacer un desarrollo urbano, ¿no? Si podés construir un edificio sin tener agua ni luz, Claro. básicamente. Bueno, cuestiones que son muy claras, que no resisten ningún tipo de análisis, pero que lo vienen sacando las patadas y por más que uno se pare arriba de las bancas, la realidad es que se utilizaba de manera automática eso. Ujú. Otro tanto con los servicios públicos, el colectivo que está en una franja crisis, con el boleto más caro comparado con el salario mínimo vital y móvil de la historia, tiene la potestad de aumento de la tarifa hasta un 90% del estudio de precios el intendente, delegada por el Consejo, Ujú. y delegada por una mayoría finita de 15 contra 13 votos. Entonces, bueno, justamente creo que es un año negativo en ese sentido. ¿Cómo va a ser finalmente la elección de autoridades para el año próximo, para el periodo próximo? Schmuck entiendo que va a ir nuevamente. ¿Ustedes a quién van a proponer? ¿Qué idea tienen o qué idea están trabajando al respecto? Bueno, venimos trabajando en la conformación del bloque lo más amplio posible, abroquelando primero el peronismo y luego saliendo para los otros actores del campo nacional y popular, de la oposición en general, digamos, de la oposición salvo los libertarios. Y en este sentido, sí, bueno, los votos, sin lugar a dudas, entre Unidos y los libertarios lo tiene para retener la presidencia, la actual presidenta Schmuck, y la primera mayoría correspondería al peronismo, al campo nacional y popular, con lo cual nos correspondería la vicepresidencia primera y la segunda vicepresidencia a la Libertad Avanza. Te agradezco el contacto, Mariano. No, gracias a vos. Adiós.